Saludos, mi nombre es Daniel Ernesto Boni Hernández. A continuación hablaré sobre las unidades de almacenamiento según el desafío que teníamos que describir o hablar o presentar sobre componentes de hardware de una computadora. El tema es unidad de almacenamiento porque antes pues teníamos entendido que un disco duro era donde se guardaba la información en la computadora, pero ya en la actualidad pues existen otros tipos de dispositivos de almacenamiento, pues discos duros, SSD, M2, NVMe, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar con los dispositivos de almacenamiento internos para computadoras o otros dispositivos. Espero que sea de su agrado la presentación. Vamos a comenzar. ¿Qué es una unidad de almacenamiento? Una unidad de almacenamiento es un hardware que permite guardar, recuperar, gestionar datos digitales de forma permanente o temporal. Estos dispositivos son esenciales en cualquier sistema informático, ya que almacenan no solo el sistema operativo y aplicaciones, sino que también los archivos, documentos, imágenes, videos y cualquier otro tipo de datos. Hablando de eso, pues también agregando, hoy las consolas de videojuegos como los PlayStation y Xbox ocupan dispositivos de almacenamiento. En este caso pues discos duros, discos duros en el modelo de PlayStation 3. En el PlayStation 4 también se puede utilizar SSD, y ya el PlayStation 5 pues que ya utiliza M.2. Una de las ventajas pues es la seguridad y acceso a datos. Permite mantener los datos seguros y accesibles para su uso cuando sea necesario. También tenemos la flexibilidad desde almacenamiento interno para sistemas operativos y software hasta para copias de seguridad y transferencias de archivos. Igualmente pues ahí se pueden guardar los videojuegos en las consolas. Escalabilidad, con soluciones como NAS se puede aumentar la capacidad de almacenamiento fácilmente según las necesidades. A continuación pues veremos un poco de la historia de los discos de almacenamiento o unidad de almacenamiento. Los unidades de almacenamiento pues más que todo como discos duros nació en 1956 por medio de IBM, y el nombre que se le puso a ese disco fue el IBM 350 Disk Storage Unit. Fue creado por IBM y se ocupó en el sistema IBM 305 RACMAC. Las características pues más que todo es que este dispositivo pues solo se podía guardar 5 megabytes, que si lo vemos en la actualidad 5 megabytes son una canción o una foto de alta definición 4K, ¿verdad? También pues que funcionaba con 50 discos de 24 pulgadas metálicos, girando a 1200 revoluciones por minuto, y para imaginarse pues pesaba una tonelada, ¿verdad? Podemos ver la imagen, sería el tamaño muy grande a comparación de ahora los dispositivos de almacenaje que pues caben en la palma de la mano, aún más pequeño que la mano. Esto fue en 1956. En la década de 1960 y 1970 pues comenzó la primera revolución, comparando los discos, ¿verdad? Si ustedes han visto un disco duro, pues en imagen podemos ver pues a comparación del primer disco de almacenamiento pues es súper más pequeño, casi como un tocadisco, a comparación de un disco duro normal, ¿verdad? Aún sigue siendo muy grande. Esto fue en la época de 1960 y 70. Comenzaron a reducirse los tamaños, y este modelo se llamó IBM 3340 Winchester. Cambió a grabación magnética para técnicas de grabación. También mejoraron, permitieron una mayor densidad de datos con una capacidad de 70 megabytes.
Aquí ya se multiplicó los megabytes en el almacenamiento, y podemos notar en la parte del disco grande, ¿verdad? Ya utiliza magnetismo para poder guardar la información. Vamos a seguir con el otro evolución. Ya en 1980 pues comenzó la introducción de discos duros personales. ¿Por qué discos duros personales? Porque los discos duros que vimos anteriormente pues costaban mucho dinero, entonces solo tenían las empresas corporativas, bancos, gobierno, ¿verdad? Entonces la marca Seagate sacó el ST506, presentó el primer disco duro para computadoras personales con una capacidad de 5 MB. Ese disco utiliza una interfaz llamada ST506, por eso el nombre, que se convirtió en un estándar en la industria. Esto comenzó a utilizarlo varias marcas de computadoras, y ya comenzó a utilizarse también tanto como empresas, reduciendo el tamaño. Ya utiliza la interfaz IDE a medio de los años 80, ¿verdad? La interfaz Integrated Driver Electrónica, que ese es el abreviado, comenzó a popularizar facilitando la conexión de discos duros a las computadoras personales. Vamos a seguir. Ya en 1990 pues ya cambió completamente, ya aumentó en la capacidad de velocidad, que ya vamos reconociendo. Es un disco duro HDD, Hard Disk Drive. Estos ya utilizaban SATA, que comenzó en el año 90, ¿verdad? El crecimiento de capacidad de los discos duros aumentaron significativamente. Podrían guardar hasta 1 GB. Fue un gran paso, porque de 70 MB a 1 GB, una gran diferencia. Eso ya fue en 1990. Ya en el 2010 comenzaron los discos duros SSD. La evolución de los discos, que ya no utilizaban discos metálicos ni funcionaban con magnetismo, sino que ya son chips de memoria que iban guardando la información, que hacen que sea más rápido la transición de datos. El disco de estado sólido: a partir de la década de 2010, los discos duros tradicionales hechos HDD comenzaron a ser reemplazados por discos duros de estado sólido, que ofrecen velocidades mucho más rápidas y mayor durabilidad, aunque a un costo por gigabyte más alto. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si usted tiene compraba un disco HDD, un disco duro de 1 tera, cuesta $60, mientras que un disco duro de 500 gigas cuesta aproximadamente $55. Entonces estamos viendo pues que son un poco más caros y traen menos gigabytes de almacenamiento, pero lo compensa con la velocidad, que la velocidad hasta 3 a 4 veces más rápido. En años recientes, las tecnologías como la grabación magnética asistida por calor (AR) y la grabación magnética asistida por microondas (MAR) han permitido seguir aumentando las capacidades de los discos HDD. Eso quiere decir que aunque ha salido el disco duro SSD, el disco SSD, estado sólido, siempre están fabricando discos HDD, pero con la nueva tecnología ya permite tener mucho más almacenamiento, hasta discos duros de 12 terabytes, de 20, si no me equivoco, llega hasta 15 terabytes, que son cada terabyte, pues hablemos que son 1024 gigabytes. Y actualmente ya estamos en la era de los SSD, siempre de estado sólido, pero ya se le llaman M.2 o NVMe. Estos dispositivos, pues la gran diferencia es la velocidad, y aparte de eso pues sería el tamaño significativo en los dispositivos, que ya pueden caber en nuestros dedos, agarrarlo como con 2 deditos. Ya podemos agarrar estos dispositivos de almacenamiento, y podemos notar la gran diferencia a la actualidad
de un disco de que fue el primero que se creó, que pesaba toneladas, a un disco que ya cabe en nuestros dedos, ¿verdad? El SSD M2 es un formato de almacenamiento que cuenta con memorias 3D NAT. Hace uso de la interfaz PCI Express. Este ya no ocupa cable de conexión, sino que va directamente a la motherboard o en este caso pues del computador, laptop o consola de videojuego. Estos dispositivos pues ya se utilizan en las nuevas generaciones de computadoras y en las nuevas consolas, por ejemplo el PlayStation 5. Ahorra espacio, ahorra también espesor, y aparte de eso pues la ventaja de estos dispositivos pues que multiplica la velocidad todavía a comparación de un SSD 2.5. Sigamos con la presentación. Vale. Detalle de las unidades de almacenamiento que acabamos de ver, ¿verdad? El HDD, que sería el hard disk drive, el disco duro interno, ¿verdad? Dispositivo de almacenamiento basado en tecnologías magnéticas. Son dos discos metálicos y lleva una pequeña agujita que va a girar, que el disco gira y va grabando sin tocar el disco. Magnéticamente va guardando la información. Serían los platos y los cabezales de lectura y escritura, ¿verdad? Se siguen utilizando principalmente para almacenamiento masivo debido al bajo costo por gigabyte, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que el costo de por ejemplo un disco de 1 tera anda costando 960, mientras que uno de SSD de 500, que es la mitad de 1 tera, pues cuesta 55 aproximadamente. Entonces los HDD siempre se están ocupando y algunas personas lo ocupan como esclavo. Su computador, su sistema operativo lo instalan en el SSD y la información, archivos, todo lo van guardando en los discos duros, los hard disks HDD. El SSD, ¿verdad? Dispositivo de estado sólido. Dispositivo de almacenamiento basados en memoria NAT, lo que habíamos hablado anteriormente, sin partes móviles, ya no es mecánico, sino que ya es por chip, lo que hace más rápido y duraderos que los HDD. ¿Por qué? Porque los HDD con movimiento, pues la agujita que va, el cabezal con la agujita que va grabando, pues posiblemente se podría dañar los discos internos, los platos, entonces quedaba inútil ya el disco duro, se perdía la información. De ahí tenemos los NVMe, los SSD, que se conecta a través del PCI Express, como estábamos hablando, directamente al dispositivo, a la computadora, ofreciendo velocidades y lecturas significativas superiores a las de un disco duro SATA, ¿verdad? Un disco de estado sólido. Ideal para tareas, requiere alta velocidad como juegos, edición de videos y base de datos. Tenemos el M.2, que también es similar al MVMe, y lo que va cambiando solo son las velocidades en los dos dispositivos. Las velocidades de allí utilizan el mismo mecanismo, sirve para los mismos, ¿verdad? Las diferencias físicas a comparación de los dispositivos actuales, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Una gran diferencia. Estamos viendo en la parte derecha el disco HDD y en la parte izquierda y abajo pues los discos SSD. El HDD, componentes mecánicos, incluye partes móviles como los platos, ¿verdad? Almacenamiento magnético, los datos se almacenan magnéticamente en los platos giratorios por revoluciones por minuto. Susceptible a los daños físicos, ¿verdad? Debido a las partes móviles es más susceptible a fallos por golpes o vibraciones, lo que dejaba el dispositivo ya inútil. Mientras que los SSD, ¿verdad? La tecnología actual, pues sin partes móviles, con chip NAT, ¿verdad? De memoria, van directamente en los M2, van directamente en la computadora, mientras que el SSD 2.2, pues 2.5 siempre utiliza conexión SATA por cable, ¿verdad?
Los datos se almacenan electrónicamente en celdas de memoria, lo que estábamos hablando de los chips. Es más resistente a los golpes y vibraciones y generalmente más rápido y fiable, lo que significa que, por ejemplo, si usted tenía una computadora, una laptop y tenía un HDD, no podía mover de un solo la computadora porque podía dañar su disco duro, mientras que actualmente pues usted puede dejar encendida la computadora y en modo de hibernación y andarlo atrás en su mochila y no va a haber ningún problema en el SSD porque no hay partes mecánicas, entonces no se va a dañar su disco, su unidad de almacenamiento en este caso. Los tipos de conectores. Entonces los conectores es la parte donde va el cableado o donde se conecta la computadora, laptop o consola. El primer conector que salió para disco se llamaba conector SCSI, que es Smart Computer System Interface, fue en 1980. Vemos que es un conector robusto. Luego en 1990 salió el IDE, Integral Drive Electronic, que ese vino a cambiar, que es el famoso conector IDE, que ya venía con pocos pins y lo conocemos como cincha IDE acá en el país, ¿verdad? Luego salió el conector SATA, que sería el ATA, en el 2000, que fue una gran diferencia entre los conectores, ¿verdad? Ya era un conector súper delgado y pequeño en forma de L y podía llegar hasta la velocidad de 6 gigabits. Y actualmente pues tenemos la conexión M.2 y NMBE, que ese es directamente a las computadoras. Ya no utiliza cables, sino que va directamente el dispositivo de almacenamiento conectado a la motherboard, lo que hace que sea mucho más veloz. Las velocidades y almacenaje máximo de discos o de dispositivos de almacenamiento. La lectura y escritura en los discos duros se refiere a las operaciones mediante las cuales se accede y se almacena datos en un disco duro. Ambos procesos dependen de la mecánica interna del disco duro y la tecnología de almacenamiento utilizada, como discos duros mecánicos o unidades de estado sólido. Entonces, en el HDD teníamos máximo hasta 500 GB. Existían discos duros hasta 500 GB y la lectura y la escritura andaba de aproximadamente de 20 MB hasta 60 MB, dependiendo de los modelos. El HDD es SATA. Existen discos hasta máximo de 20 TB y la lectura y escritura ya iban mejorando, que serían de 80 MB hasta 175 MB por segundo, dependiendo del modelo, ¿verdad? Luego tenemos los SS SATA, que son máximo 10 TB, discos fabricados hasta de 10 TB, y la lectura pues va multiplicándose mucho más, serían 250 megabytes por segundo a 540 megabytes por segundo. Ese es la lectura y escritura, sería cuando se guarda información, cuando se lee información, cuando se copia, se pega la información. Esa es la velocidad de lectura y escritura. Y ya la nueva tecnología, que son los M.2 y los NVMe, que llegan hasta máximo de 16 terabytes, y la lectura y escritura pues estamos hablando de 600 megabytes mínimo y los máximos hasta de 7000 megabytes por segundo, y actualmente pues están desarrollando dispositivos hasta mucho más rápidos de 14.000 megabytes por segundo. Y ese sería todo. Le agradezco mucho por su atención. Espero que le haya gustado la presentación y la información de los dispositivos de almacenamiento. Que pasen un buen día.